Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Méndez Vázquez, estudiante de la licenciatura en Psicología Familiar de la Universidad para la Familia. Yo vengo a hablarles sobre la psicología de manera general y un poco de su fundación y de su historia a través de Wilhelm Wundt. Bien, pues empecemos con la palabra psicología y su significado etimológico. Y sabemos que la psicología significa lo siguiente: psique, que proviene del griego alma, y logos, que significa tratados, es decir, el tratado del alma. Sin embargo, la palabra alma no significa como tal lo que hoy en día es la psicología. Así que en lugar de alma pondremos procesos psicológicos o conducta. Y es importante decir que la psicología en realidad, como definición, es una ciencia. Y como es una ciencia, necesita un objeto de estudio. Este objeto de estudio es la conducta. Y el campo de acción de esta ciencia son los procesos psicológicos. Pero para esto tendríamos que definir algunas cosas antes para poder adentrarnos al estudio de la psicología. Primero, ¿qué es una ciencia? Segundo, ¿qué es la conducta? Y tercero, ¿cuáles son esos procesos psicológicos para tener una concepción más amplia de lo que vamos a estudiar dentro de la estructura psicológica? Entonces, primero tenemos que saber qué es una ciencia. Y todos sabemos que la ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados que nos ayudan a comprender la realidad de ciertos aspectos de la vida. Y como es una ciencia que necesita comprender la realidad, necesita un objeto de estudio. Y de ese objeto de estudio necesita un método. Este método se basa primeramente en la observación de un fenómeno. De este fenómeno realizamos una hipótesis o algo que creemos que va a suceder con este fenómeno, y esta hipótesis tiene que ser comprobable para después afirmar si es verdadera o no es verdadera. Y esta hipótesis se va a una experimentación para determinar esto que les comento. Después de experimentarla, surge una ley o una manera de ver distinto este proceso o este fenómeno que se estudió dentro de la estructura. Esto es ciencia. Por otro lado, tenemos que entender dentro de la descripción o desde la definición de psicología qué son los procesos psicológicos. Y los procesos psicológicos, lo primero que tenemos que saber es que son subjetivos, es decir, son interpersonales, que también se influyen con las bases biológicas, es decir, que son influidos por el cuerpo, por lo que está ocurriendo, primeramente en el sistema nervioso central y en el sistema endocrino. También tenemos que entender que estos procesos psicológicos tienen una influencia social y cultural y que entre estos se van relacionando entre sí. ¿Y cuáles son esos procesos psicológicos? Pues los procesos psicológicos son los cognitivos, los afectivos y los volitivos. Dentro de los procesos cognitivos encontramos la percepción, la memoria, el pensamiento y la inteligencia. En los afectivos tenemos los sentimientos y la pasión, y los volitivos son la voluntad, la motivación que sentimos para hacer ciertas cosas. Por eso les comentaba que es muy importante saber que estos tres se van relacionando entre sí. Por ejemplo, la persona que siente pasión por el arte está involucrando los procesos cognitivos y con la pasión o con el sentimiento que le da estudiar el arte. Y de alguna manera también se relaciona con la voluntad en querer hacerlo, en motivarse a hacerlo. En este momento ya definimos qué es ciencia y cuáles son los procesos psicológicos. Ahora vamos a definir qué es la conducta. Y la conducta la podemos definir como toda acción y toda reacción al medio ambiente, es decir, gritar, llorar, temblar, estornudar, sea voluntario o voluntario. Y justamente la conducta es el punto de partida del estudio de la psicología, ya que puede ser observada y medida. Y de alguna manera son las reacciones psíquicas a lo que está ocurriendo biológica e interiormente. Un contenido psíquico no reacciona de la misma manera ante mismas circunstancias, es decir, el estrés. Ante el estrés, una persona puede reaccionar comiendo mucho, o una persona ante el estrés puede dejar de comer. O viceversa, una persona ante el estrés puede dejar de dormir y otra persona puede estar en histeria completa. Entonces el mismo contenido psíquico va teniendo reacciones distintas, y justamente la psicología es lo que se estudia y lo que se mide. ¿A través de qué?
a través de los métodos. Bien decíamos, la psicología es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la conducta y su campo son los procesos psicológicos. Como es una ciencia, tiene un método y los métodos que se usan para estudiar a la psicología son la observación. Y dentro de la observación tenemos dos procesos para estudiarla. La introspección, que es todo lo que se explora plenamente con conocimientos de sí mismo. Y también tenemos la extrospección, que es un observador que está desde fuera. Y tenemos la directa y indirecta. La directa es un contacto inmediato y la indirecta un contacto inmediato. Este es un método, la observación, y entonces de la observación está la intro y la extro. Por otro lado, otro método que tenemos es el método experimental. El método experimental es una técnica de estudio donde se investigan ciertas situaciones que se van alterando para poder observar cuáles son los cambios. Dentro de esta experimentación tenemos tres variables: la dependiente, la independiente y la extraña. La variable dependiente es aquella variable que vamos a estudiar, es decir, por ejemplo, la atención. La variable independiente es lo que el experimentador va a modificar para ver cómo se comporta este fenómeno de la atención. Es decir, en un salón de clases voy a cambiar la temperatura para ver cómo es que reacciona ante este cambio el experimento. Y la variable extraña es aquella que sucede, que no tenemos intervención directa, pero que sí influye en la variable dependiente. Como por ejemplo, no es lo mismo estudiar la atención en un salón de clases al inicio del ciclo escolar o al final del ciclo escolar. Entonces, este método nos ayuda a poder intervenir en el fenómeno que se quiere estudiar para saber cuál es el resultado. Por otro lado, tenemos el método psicométrico, que está basado en realizar test y cuestionarios, y el método complementario, que son las entrevistas y la encuesta como tal. Bien, hasta este momento ya definimos qué es psicología. Entendimos que es una ciencia que estudia a la conducta a través del campo de acción de los procesos psicológicos. Y como es una ciencia, pues necesita un método de investigación. Pues bien, entonces las ramas de la psicología la podemos dividir en dos: la teórica y la práctica. La teórica, también llamada pura, y la práctica, llamada aplicada. Dentro de la psicología pura o teórica encontramos dos subdivisiones: la normal y la anormal. Vamos a definir un poco sobre la psicología normal. Dentro de la psicología normal tenemos la psicología general, la psicología diferencial y la psicología evolutiva, la animal y la fisiológica. Entonces, retomando un poco la psicología normal, vamos a definir la psicología general. La psicología general se interesa en el estudio de los procesos cognitivos, como ya los habíamos visto anteriormente. Estos procesos cognitivos entonces se enfocan en el estudio de la percepción, la memoria, el pensamiento y la inteligencia en sujetos adultos. Esto es la psicología normal, la general. Y bien, ahora vamos a ver la psicología diferencial, que su mismo nombre nos está indicando en qué se va a hacer su objeto de estudio. Y su objeto de estudio es las diferencias que hay entre los seres humanos de acuerdo a su sexo, su edad, su educación, el medio en donde se están desenvolviendo y donde se están desarrollando. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, el estudio de la autoestima en la adolescencia en ambos sexos. Por otro lado, dentro de la psicología normal tenemos la psicología evolutiva, que se encarga del estudio del ser humano desde la concepción hasta su adultez. Otra parte de la psicología normal o de las ramas de la psicología normal es la psicología animal, que estudia el comportamiento de los animales, y la psicología fisiológica, que estudia las bases biológicas y todo lo que el sistema nervioso central y el endocrino está ocurriendo para que haya una respuesta determinada en la conducta.
Bien, ya describimos la psicología general en lo normal y ahora vamos a describirlo en lo anormal. Y bueno, todo lo que es anormal se sale de la norma estadísticamente, a eso se refiere. Y la psicología normal se encarga de todo aquello que se sale justo de esta estadística. Es decir, estudia las alteraciones como los trastornos de la infancia, el retraso mental, trastornos autistas, trastornos mentales orgánicos como la demencia senil, trastornos por el uso de psicotrópicos, drogas, marihuana, alcohol, anfetaminas o trastornos del delirante paranoico. Estudia también los trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, en donde radica la bipolaridad, la depresión. También estudia los trastornos sexuales como las parafilias o los trastornos del sueño. Y dentro de la psicología aplicada podemos tener el estudio de la psicología clínica, la educacional, la industrial, la del deporte, la forense, la política y la comunitaria. Teniendo esto como base, podemos entender de alguna manera todo lo que conlleva el estudio de la psicología y los campos a donde tenemos que enfocarnos. Y para finalizar este video vamos a ver una pequeña presentación sobre la biografía del primer psicólogo que está considerado a nivel mundial, que es William Bond. Él nació en 1832 y murió en 1920. Fue considerado como el fundador de la psicología científica, pero se valoró mucho más por sus méritos institucionales que los académicos y científicos. Fue el primero en diseñar unos estudios universitarios específicamente psicológicos y de disponer a su servicio una revista, un laboratorio y un instituto. Bond, históricamente, lo ha considerado el punto de ruptura de la disciplina con la especulación filosófica y la anexión a los métodos propios de las ciencias naturales. Nació en 1832 en Nicaragua, Alemania. Y en 1851 terminó sus estudios en Heidelberg. Se dedicó a la medicina y mostró un gran interés por la fisiología. En 1856 pasó un semestre en la Universidad de Berlín. En 1857 regresó a Heidelberg como catedrático del Departamento de Fisiología. De esto después de conseguir un doctorado bajo la supervisión de Johannes Müller, que era justamente fisiólogo. Solicitó un puesto de ayudante con Hermann von Helmholtz, quien tenía una posición completamente materialista frente a la metafísica idealista. Pero Bond se adaptó muy bien y se adaptó al pensamiento de Helmholtz. En 1856 dictó un curso por primera vez que abordaba las relaciones del individuo con la sociedad. En 1862 publicó su primer libro llamado Aportaciones para una teoría de la percepción y en 1871 regresa a la Universidad de Heidelberg. Bond decía que cada fenómeno sencillo se asocia a un correlato neuronal sobre el sustrato fisiológico. Por tanto, se levantaron los aspectos más elementales de la conciencia, la sensación o el sentimiento. Las conexiones entre estos dos elementos básicos, regidos por las leyes de causalidad psíquica, definen la aparición de procesos más complejos, como las representaciones o los afectos, dando así lugar a la dinámica del todo el aparato psíquico. Bond empezó a tomar una gran influencia a nivel internacional. Su trabajo adquirió esta proyección gracias a todo lo que estaba haciendo dentro de la revista y del laboratorio. La revista que se basaba en estudios de psicología, en donde juntó las numerosas tesis e investigaciones desarrolladas justo en el laboratorio. Así que tenía discípulos o psicólogos de otras partes del mundo lo empezaron a buscar. El estadounidense James McKean Cattell, el británico Edward Bradford, el rumano Rudulescu Montru y el español Eloy Luis André acudieron para formarse en los métodos de Bond. En contraste con la experimentación actual y el rigor de los tales métodos que dependían de los sujetos participantes, estuvieron muy bien entrenados en sus habilidades introspectivas para observar y describir retrospectivamente sus fenómenos de la conciencia. Sin embargo, tal metodología en 1907 fue un motivo de una importante polémica con su discípulo Oswald Koppel.
que consideraba que los métodos de Bond eran demasiado restrictivos para estudiar fenómenos mentales complejos, como por ejemplo el pensamiento sin imágenes. En realidad, Bond no rechazaba analizar procesos mentales complejos. De hecho, en las siguientes reediciones de sus fundamentos de la psicología fisiológica en 1843, en la cuarta edición, deja claro que para la experimentación solo era válida la autoobservación experimental para los procesos psicológicos más básicos como la percepción o la atención, y el estudio de procesos superiores como la creatividad, el pensamiento y el lenguaje exigían otros medios de aproximación. Por este motivo se embarca en 1900 al desarrollo de su gran obra maestra, The Volcker Psychology. Y es así que vamos a hacer un pequeño resumen sobre Bond como escritor. Durante su carrera, Bond fue un escritor prolífico. A sus 3 primeros años lo siguieron en 1880. En 1883, 2 volúmenes de su obra Lógica, que alcanzó 4 ediciones. Luego publicó Grundrisse de Psychology, que alcanzó las 15 ediciones. En 1889 publicó System der Philosophie y entre 1900 y 1920 publicó esta obra que les comento, The Volcker Psychology, que alcanzó 10 volúmenes. De hecho, él muere en 1920, pocos meses antes de que finalizara esta obra. Su tesis en Volcker Psychology plantea que los procesos superiores están necesariamente entretejidos por los aspectos colectivos, compartidos en el seno de cada cultura concreta, siendo esto así el método adecuado del trabajo que será del carácter histórico comparativo con los procesos psicológicos complejos, que son abordados indirectamente a partir de la interpretación de su expresión cultural en el lenguaje, el arte y las costumbres. Bien, pues básicamente con esto llegamos al final de nuestro video. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo.